En este tramo final de Más que Contarles hablamos hoy del poder de Internet. Un poder, ya lo saben, casi infinito. Y les decimos esto porque el gigante Google se acaba de blindar con un ejército de hackers. Lo hace para salvaguardar las próximas elecciones en Francia. Seguro que lo recuerdan, hace solo unos meses la CIA acusó al Kremlin de haber colocado a Donald Trump en la Casa Blanca a través de Internet. Pero, ¿de qué se intenta exactamente proteger Google? ¿Nos va a afectar? ¿Se puede en realidad manipular por Internet nuestro voto? Rubén Bastón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuántas preguntas, y yo creo que para los que sabéis de esto del ejército de hackers no es exactamente así, pero sí es cierto que Google tiene un proyecto en marcha, ¿no? ¿En qué consiste? Es un gran titular lo del ejército de hackers, pero al final lo que está montando Google, bueno, una empresa hermana de Google dentro de Alphabet, es un proyecto que se llama Jigsaw, en el que una colección, un centenar de desarrolladores, de especialistas, de politólogos, pero sobre todo especialistas en seguridad e informática, están trabajando en proyectos para tratar de evitar que haya proyectos de otros terceros países que puedan afectar a elecciones como las que vienen encima, como la francesa o la alemana en el próximo año. Enseguida hablaremos de ese tipo de ataques, pero lo cierto es que Google va a poner una especie de plataforma o fórmula de seguridad a webs que son webs clave, ¿no?, en estos procesos. Sí, lo que está haciendo es el llamado Proyecto Escudo, en el que lo que hace es identifica distintos tipos de webs que cualifica como fundamentales para la democracia, y en ellas están pues, las webs de noticias, las webs de derechos humanos o todas las webs de seguimiento, como imaginaos que la del Ministerio de Interior cuando estamos aquí con las elecciones, ¿no? Una web que todo el mundo está siguiendo y que de repente si esa web cae, el silencio y la indeterminación que provocaría sería muy grande. Pues a todo este tipo de webs les ofrece sus servicios gratuitos simplemente en favor de evitar que estos tipos de webs puedan sufrir ataques, de que sigan funcionando a pesar de que cualquiera pueda intentar tumbarlas. Todo ello porque ya han detectado ataques. Hay dos fundamentales que tienen dos nombres que seguro que a muchos de los que nos ven les suenan a un idioma desconocido. Hay uno de ellos que se llama D2, no sé si se pronuncia así, y otro phishing que es más conocido. ¿Nos puedes explicar qué es cada uno? Son dos tipos de ataques muy diferentes. El D2 básicamente es el tumbar una web. Lo que hace el atacante o los hackers malvados sería al final el lanzar como robots o visitas falsas a una web, tantas visitas que hace tanta descarga de material, tanta descarga de contenidos que el soporte de las webs cae. Es decir, los servidores están preparados para un determinado tipo de tráfico y cuando ese tipo de tráfico se multiplica no por 2, no por 3, por 300.000, no lo soporta. Es como si de repente llenásemos un restaurante para 100 de 150.000 personas. La gente del restaurante no puede absorberla toda, ¿no? Con lo cual lo que provoca es que las personas normales que navegamos por Internet, cuando quisiésemos acceder, no habría sitio y nos daría el mensaje de error. Y esto, si lo tumban de una manera importante, puede durar horas, ¿no? Lo que hace Google con su sistema escudo es proporcionarle métodos de securización de sus servidores, backups con las tecnologías de Google para que en caso de que caiga el suyo haya otras copias de la web en servidores de Google para evitar que esto pueda quedar pueda quedar bajado de Internet, e incluso favorecer sistemas de cacheo, todo lo que tenga que ver con que las webs carguen ligeras lo más rápido posible para intentar minimizar los riesgos de que sufran este tipo de ataques. Claro, en definitiva, que esa información no esté vetada durante esas horas. Y en el caso del phishing yo creo que nos suena más porque nos han advertido en muchas ocasiones las autoridades como de webs pantallas que imitan a otras, ¿no? Sí, phishing es el hacerse pasar por algo que no eres. Lo que lo hizo popular eran los emails que se hacen pasar por tu banco, entonces tú confías en tu banco, cubres tus datos de acceso y como no era realmente el banco, se han quedado con tus accesos y te dejan sin dinero o sin lo que sea, ¿no? Esto es como lo más habitual o lo más conocido. Llevado a la política ya se ha sufrido, es decir, cuando se habla de casos como el de Hillary Clinton o de gente de los demócratas en Estados Unidos, lo que sufrieron fue engaños de parecer que están recibiendo un mail de Google para que renueve su contraseña, la actualizan y lo que están es dándole a un tercero sus datos de acceso a su email.
Ese tercero se queda no solo con los datos de acceso, sino que puede entrar en tu email, descargarse los correos, acceder a una información privilegiada cuyo riesgo está al final en que puede utilizarla en tu contra, que si te soborna, que si al final está jugando con problemas, con información que no debería tener. Entonces podemos decir que Google sí se está tomando muy en serio esta problemática, es decir, hasta qué punto la información puede condicionar en cierto modo nuestro voto. Pero claro, lo que todos nos preguntamos, Rubén, es todo lo que hay en Internet, ¿cómo puede saber Google si están atacando una página, si la información es cierta, si la información es falsa? Es que parece un mundo imposible de controlar incluso por ellos mismos, ¿no? Estas dos iniciativas que hemos comentado al final son iniciativas preventivas. Lo que intenta es evitar antes de que pase, el que en caso de que pase haya planes alternativos, ¿no? Tanto en el caso de los ataques DDoS como en los ataques de phishing. El otro problema, ¿no?, que muchas veces se habla es lo de la detección de información falsa, ¿no? Lo de, ostras, que están publicando cosas que no son ciertas, esto está influyendo, está posicionándose en el buscador, está influyendo en el voto de los usuarios y esto hay que tratar de controlarlo, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, gobiernos muy concienciados con estos temas, como el de Alemán, están insistiéndole, machacando mucho a Google en estos asuntos, y Google es cierto que ya no a nivel de Alemania, sino a nivel mundial, se está poniendo muchísimo las pilas en esto. Para que te hagas una idea, tienen a un equipo de 10.000 personas, 10.000, analizando a mano contenidos de búsquedas sensibles, imagínate, búsquedas como Holocausto, pues asegurarse que los resultados que ofrece Google sean ciertos, para que no pasen cosas que han sucedido en el pasado, que a búsquedas como Holocausto, las noticias que aparezcan bien posicionadas sean noticias negacionistas, por ejemplo, ¿no? Y esto lo que hace es... Perdona, Rubén, lo que hace es intentar que no es que Google se esté previendo trabajar con 10.000 personas constantemente analizando los resultados. Lo que está es alimentando a su máquina de inteligencia artificial para que aprenda de esas pistas que le dan los humanos, los profesionales, para que después vaya identificando ese tipo de pistas de qué pasa con este tipo de webs que has identificado como falsas, para en el futuro la máquina ya pueda identificar este tipo de situaciones. Pero lo que sí es cierto, Rubén, es que si yo, por ejemplo, soy una persona, una estadounidense que tiene pensado votarle a Trump, si busco en Google, ¿van a ser determinantes esos 10 primeros resultados tan apreciados como para no votarle a Hillary Clinton ya? Lo que suele pasar, lo que está pasando actualmente es que estamos entrando en una sociedad hiperfragmentada. Es decir, todo lo que al final en el periodismo clásico se hablaba del agenda setting, ¿no?, de que había como una agenda global donde los medios de comunicación como este servían como unificadores de la sociedad, donde todo el mundo seguía más o menos las mismas noticias. Eso está desapareciendo, no en los grandes medios, pero en el consumo de Internet. Un Facebook, no existe un Facebook, cada uno tiene el suyo. Entonces lo que está sucediendo es que la gente, estamos llegando a un extremo en que los usuarios solo están leyendo aquello que desean leer. Y en el que desean leer se está decidiendo por algoritmos. El de Google es muy conocido, pero igual hay un algoritmo en Facebook que te está priorizando los contenidos que sabe que te interesan más. Con lo cual esto se realimenta y lo que al principio puede parecer positivo está llegando a unos extremos en los que los usuarios solo están leyendo aquello de lo que ya están convencidos. Y esto es lo que está poniendo muy en alarma tanto a Google como a Facebook, porque lo han sentido en sus carnes. No es algo que sea muy nuevo, pero hasta ahora no lo habían sufrido de esta manera, y al llegar Trump al gobierno de Estados Unidos se han puesto las pilas mucho, porque han empezado a notar que les afecta a ellos directamente como empresa en cosas como la cancelación de los visados a extranjeros, porque empresas como estas se nutren muchísimo de extranjeros en Estados Unidos y esto les está tocando muy directamente. Claro, incluso creo que el propio Mark Zuckerberg, sí, el que tenga un perfil de Facebook sabe que lo que ve a su alrededor en esa página, en esa interfaz en la que navega, en la red social mismo, son lo que tú hablabas, contenidos relacionados con sus intereses, tanto que Facebook está modelando un poco lo que es el propio Facebook en ese sentido, ¿no? Claro, sí, ¿qué provocaba esto? Que al final los que buscan Trump no es que lo busquen, es que ya lo reciben. Y esto es lo que provoca que los políticos puedan permitirse mentir cada vez más, más sorprendentemente, porque lo que está pasando es que pueden decir una mentira. Con Trump, el ejemplo de no es que fuese aposta, ¿no?, o a propósito, lo del atentado en Suecia cuando aún no existía, que él puede decirlo con tranquilidad porque su público va a creérselo. Y después
los que no lo creen no les va a importar que sea mentira, porque esos ya son los convencidos que están anti-Trump. Estamos muy polarizados. Entonces Trump a quien se dirige es a sus públicos, no le importa realmente lo que estén pensando los que no son su público, porque estos ya los tiene perdidos, con lo cual cada uno va a su nicho y entonces lo que entramos es en mensajes mucho más extremos. ¿Qué provoca esto? Todo el mundo, el entorno que estamos viendo de los memes, de las noticias medio falsas, de las noticias tendenciosas, que son noticias de consumo para los propios, no son para convencer al otro, sino para reafirmar y dar argumentos a los que ya tengo convencidos. Esto lo ha sentido Mark Zuckerberg, es decir, el dueño de Facebook, y lo que ya ha anunciado es que recibe el mensaje, ¿no? Ha captado el problema, y porque al final hasta un Twitter, en el fondo Twitter tiene un poquito, una especie de agenda setting que son sus trending topics, ¿no? Son algo que todos en la sociedad española ve que son los trending topics en España. En fin, ni siquiera había eso. Entonces él ha anunciado que irá trabajando en formas para tratar de paliar esta tendencia tan extrema a la que se ha llegado de desfragmentación de la información, ¿no? Buscando que te aparezcan noticias más relacionadas, pero no solo con las que te gusten, sino algo alternativo, el que por algoritmo vayan subiendo cosillas que a lo mejor hasta ahora ni siquiera te aparecerían porque se centraba muchísimo en que te gustase, fuese verdad o no. Rubén Bastón, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Más que Contar y en poner tu conocimiento a nuestro servicio y al servicio de los que nos están viendo para entender un poco todas estas noticias sobre Internet que nos rodean y que normalmente no entendemos. Gracias, un placer, buenas noches. Encantado, buenas noches.